Venimos hablando en esta carta, y recuerden que los capítulos y versículos no están en el original de las Sagradas Escrituras. Esta es una cómoda forma de organizar las cosas que a nosotros nos ha correspondido disfrutar. Entonces, siempre que leamos la Escritura, aunque está nuestras Biblias divididas en capítulos y versículos, pensemos que no es así en el original, sino que es una carta continua y seguida que en este caso el apóstol Juan le envía a unos congregados de ese tiempo y que hoy nosotros la estamos disfrutando también, para que no tengamos la impresión de que bueno, esto es lo que dice el capítulo 1, punto. No, seguía lo que está apartado en el 2 y sigue lo que está en el 3 y en el 4 y en el 5 en el caso de esta carta. Entonces el tema del que venimos disfrutando es de la unción del santo que tenemos los creyentes, que es el acompañamiento del Espíritu Santo de Dios, que es Dios, que es el que hace 2000 años está literalmente entre nosotros, que fuimos sellados con su presencia al momento de creer en Cristo Jesús. Entonces que por lo tanto el tema que va a tocar Juan a continuación va amarrado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él es el que está allí para, en el caso de lo que vamos a abordar, la primera parte habla de el pecado que asedia y en el que pueden incurrir no solamente las personas que no han nacido de nuevo, sino las personas que naciendo de nuevo transitan por las obras de la carne. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Vimos en el mensaje anterior, recuerden que el antiguo pacto que venía de Dios, el que le entrega por medio de ángeles a Moisés, era un pacto que tenía que serle explicado a la gente por los sacerdotes o los profetas o los levitas que continuamente Dios disponía para ello. Sin embargo, en el Antiguo Testamento está aquella palabra que vendría un tiempo en que la ley de Dios sería escrita en los corazones de los seres humanos, de manera que ya nadie tendría que ser enseñado por otro, o en las palabras del profeta dice, ya nadie tendrá que decirle a otro, ven y conoce al Señor. Entonces se está refiriendo a que el Espíritu Santo ya habita en su iglesia y en cada uno de los miembros de la iglesia. Sí, los que somos por ejemplo pastores, o los que son profetas, o los que son evangelistas, o los que son apóstoles, o los que son maestros, desde luego en Efesios 4:11 aparecemos, pero es sobre el mismo tema del reino que estaremos hablando, renovando entendimiento entre todos, como lo estamos haciendo hoy, por ejemplo, sobre lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a cada uno, y estamos creciendo constantemente, por ejemplo, en el amor de Dios. No es que el amor de Dios crezca, sino que nosotros estamos creciendo en descubrir lo que el amor de Dios, por ejemplo, es. Todo lo de Dios ya está crecido y grande. A nosotros es los que nos corresponde avanzar y desarrollar ese conocimiento en nuestras vidas. Entonces, en esta parte de la carta, el apóstol Juan expresa con júbilo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa mirada ahí es de admiración, es de gratitud. El hombre está maravillado. A pesar de que Juan ya es una persona de edad biológica y también de madurez espiritual, él no deja de asombrarse día a día lo que en Dios, el Padre Celestial, hay, y lo que ha depositado en la persona de Cristo Jesús. Pero Él nos lleva a navegar en la comunicación de Padre, Hijo y Espíritu Santo de la forma en como debemos tenerla. O sea, nosotros debemos entrar siempre con confianza, acercarnos confiadamente, como dice la carta a los Hebreos, a Dios. Tú y yo ya no tenemos que
acercarnos con temor, es decir, somos sus hijos, y esto es lo que Él va a ayudarnos a explorar ahora. Ahora, cuando Él está expresando su júbilo y su gratitud y dice mirad, pues Él como que califica el amor del cual está hablando. Recuerden que el amor aquí es el ágape, el que existe entre la Trinidad y el que nos ha sido dado por Cristo Jesús a nosotros, porque Él está mostrándonos a Dios a cara descubierta. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 2 dice que el Espíritu de Dios conoce lo profundo que hay en Dios, y hace la comparación diciendo, así como el espíritu de un ser humano conoce lo profundo que hay en ese ser humano. De manera que ahí está Marcela, nosotros la vemos y ella nos comunica lo que quiere y nosotros podemos deducir muchas cosas de ella, pero de quien realmente se conoce es ella, y su conversación interna y todo lo que... De la misma forma, Juan nos dice, el Espíritu Santo, Pablo nos dice allá en 1 Corintios 2, el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios. Y lo tremendo es que el Espíritu Santo, Él es el encargado de revelarnos todo eso que hay en Dios. Y remata diciendo en ese capítulo que además tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Es una mente por desarrollar. Recordemos que nosotros teníamos en un grado menor o mayor desarrollada la mente del mundo, porque el mundo también tiene una mente, es un sistema. Al haber nacido de papá y mamá, que a la vez nacieron de la sangre de los que cayeron en el jardín, todos nacimos bajo pecado y cometíamos pecados. Hay una mente para eso, y estábamos vendidos al pecado, estábamos apartados de la gloria de Dios. Al nacer de nuevo, entonces se nos da la nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza hay que desarrollarla a plenitud, y para eso tenemos el resto de la vida biológica después de haber conocido al Señor. Hay personas que no avanzan en esto porque no les da el tiempo, porque aún están atrapadas en que han de comer, que han de beber y que han de vestir. Así le pongan como categoría y estrato a eso, como que parezca muy importante uno dedicarse a conseguir cosas, que comer, que beber y que vestir. Inclusive te da como cierta aprehensión a veces entregarte en medio de la fe completamente el cuidado tuyo a Dios, y uno decir, no, es que yo tengo lo que Dios quiere que tenga, estoy donde Dios quiere que esté, y con la gente que quiere que tenga compañía. Miren que eso, si lo colocamos al lado del sistema del mundo y de la mente del mundo, el mundo te está vendiendo constantemente, casi desde el vientre de la madre, diciéndote, ánimo, tú puedes lograr lo que quieras, desarróllate, toma las cosas, el triunfo está a tu disposición. No, cuando Juan está sentado dando esta revelación, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él está maravillado porque va a hablar del grandioso amor ágape que el Padre nos ha dado en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Para Él es un gran tema. Va más allá de cómo está el clima, cómo está la bolsa, cómo va el flujo de la situación política del planeta, que siempre, desde que salió del jardín del Edén, está en caos y va a estar de mal en peor. Entonces, para él esto es muy importante. Juan se atrevió a escribirnos porque el Espíritu Santo lo obligó a escribirnos para entregarnos las riquezas que hay en la persona de Cristo Jesús. Y una vez uno entramos también a cumplir la voluntad del Padre, porque ya vimos cuál es la voluntad del Padre, que lo conozcamos a Él y a quién, y al Señor Jesucristo. Y eso lo hacemos gracias a la presencia del Espíritu Santo en su iglesia y en nuestras vidas. Tema más que suficiente para varias eternidades. Entonces, una vez tú te dejas llevar por esta verdad
que el Padre nos está pidiendo que exploremos, y además nos está exigiendo que exploremos conocerlo a Él, a Jesucristo, por la manera en como el Espíritu Santo quiera guiarnos. Él, como dueño del reino y como Padre tuyo, mire que no estoy diciendo Padre mío. El Señor Jesús en el Padre Nuestro dijo: ustedes pues orarán así: Padre mío que estás en el cielo. ¿Qué dice? Nuestro. Entonces, el Padre, a su manera y al estilo del reino, se encargará de ti, porque necesitas todo el tiempo de tu existencia para conocerlo a Él y aproximarte a Él y a permitir que el carácter del Señor Jesucristo se desarrolle en tu vida por la obra llena de gracia que el Espíritu Santo realiza. Bien, pero después volvemos a ese tema. ¿Cuál amor? Está hablando de sumergirnos. Por allá había un coro antiguo que decía: sumérgeme en el río de tu espíritu. El llamado de Juan es a dejar de nadar por encimita y por las orillitas. El creyente, atrapado por el qué comer, qué beber y qué vestir, no le queda tiempo de sumergirse. Un hombre llamado Jerónimo en el siglo III dijo: las Escrituras son como un gran lago al cual un niño puede aproximarse y nadar en él sin temor de ahogarse, y una persona experta puede sumergirse y jamás tocar el fondo, porque la Escritura es el llamado de Dios a tener diálogo con nosotros. Para mí, lo he comentado varias veces, ha tenido un gran cambio el aproximarme a este precioso libro, porque ya no lo veo como 9 capítulos que tengo que leer para poder renovar entendimiento. No, o cuando lo escucho, me aproximo es: el Espíritu Santo está hablando conmigo y yo estoy hablando con el Espíritu Santo, porque recordemos que las Sagradas Escrituras pues han sido inspiradas por Él. Entonces, cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, me está haciendo un llamado a profundizar, no en un conocimiento intelectual, sino en una vivencia diaria y constante. Cuando dice que nos ha dado, cada palabra en las Sagradas Escrituras tiene contenido, no es para rellenos. Pues la gente que nos enseña a leer y a escribir cataloga eso en las palabras, en verbos, las cataloga en, ¿qué más? Sustantivos, adverbios, todas estas cosas, pero realmente aquí lo que estamos comiendo es carne servida, buen alimento servido en la mesa de Dios. Entonces, cuando Él dice nos ha dado, es porque Dios le ha dado a gente que no lo merecía, gente completamente indigna. Todo su amor y su misericordia se lo ha entregado a quien no lo merecía. Se dice que nosotros lo que realmente merecíamos por estar destituidos de la presencia de Dios era castigo. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces realmente lo que merecíamos era muerte, como reza el antiguo pacto. El antiguo pacto dice que la paga del pecado, muerte, no solamente biológica, sino también la eterna, al lago de fuego y azufre. Pero entonces cuando Juan dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre, se está refiriendo a maravíllense, porque es que no nos ha entregado cualquier cosa, es algo grande, y para verlo en forma necesitamos ver todo esto con los ojos del Padre. En cierta ocasión también hablamos de que cuando entraras a la lectura del libro de Apocalipsis, no la miráramos desde nuestro punto de vista humano e intelectual. Miren que en el capítulo 4, Juan, que escribe Apocalipsis también, es invitado a subir al trono del Padre para ver las cosas desde allí como Él las ve. Entonces Juan lo que nos está pidiendo aquí también en esta carta es: para contemplar el amor del Padre tenemos que mirar con los ojos del Padre, y para poder ver con los ojos del Padre necesitamos ser hijos de Él. Entonces
el amor de Dios nos envuelve y nos involucra de tal manera que empezamos en amor, ágape, continuamos en amor, ágape, y perseveraremos para la eternidad en amor, ágape. Es la única manera en la que Dios puede relacionarse con nosotros y nosotros como seres humanos salgamos vivos de tal conversación. ¿Por qué? Porque si el Padre llega a relacionarse con nosotros en todo su poder, nos destruye. En toda su sabiduría nos deja más en ridículo de lo que podemos estar. En todo su conocimiento, jamás. Entonces Él dice, ¿de qué manera me acerco a la raza humana caída sin destruirla? Dice, tiene que ser en ágape, porque el ágape es anhelar lo mejor para la persona o el objeto amado sin esperar nada a cambio. Es más, el mismo Juan nos va a decir que el amor de Dios es tan hermoso que Él nos amó sin amarlo nosotros a Él. Y gracias a que Él nos amó, es ahora que nosotros lo podemos amar. Entonces nos tenemos que sacar de la cabeza el amor eros, esa pasión que uno siente por el otro en esa esfera, o el amor filial, ese gran gugú que uno siente por los hijitos, por la mamá, por el papá. Y aquí estamos hablando de un amor del cual nosotros no sabíamos nada. Entonces, el Padre del Señor Jesucristo es, a través del Señor Jesucristo, nuestro Padre. Porque para llegar tú y yo a ser hijos de Dios, necesitamos creer en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Y solo podemos creer en Cristo Jesús gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Juan nos va a mostrar que Dios es amor, claro. Pero ahora nos está mostrando esta faceta de Él, pero vamos a sumergirnos, vamos a lo profundo. En Juan capítulo 1, versículo 12, en esta versión, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso solo se puede lograr a través del amor del Padre en nuestras vidas, manifestado en la persona de Cristo Jesús. No nos podemos cansar de repetir eso. Como les dije al principio, aunque estamos en el capítulo 3, saquémonos de la cabeza que la Biblia está dividida en capítulos y versículos, el tema va de corrido. Él nos terminó diciendo en el capítulo 2 que el Espíritu Santo es el que ahora mora en nosotros, hemos sido sellados con Él y es el que nos acompaña en este peregrinar hacia la vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esta revelación nos las está dando el Espíritu Santo. ¿Usa a Juan? Claro que sí, porque él es el que lo inspira, pero el Espíritu Santo es el que está detrás de estas palabras. Cuando te acerques a las Sagradas Escrituras, piensa que es el Espíritu Santo, que es Dios hablando contigo, y te va a cambiar completamente el panorama de lo que la Biblia como libro de lectura o audible, porque ahora se puede oír, representa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿quién? Eso es ágape. Eso es ágape. Nos ha dado ese amor el Padre y además lo califica gran amor, porque miren que la Escritura nos dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, no solo llamados hijos, es que tenemos que caer en cuenta de que somos sus hijos, porque yo puedo mirar la paternidad de mi Padre Celestial a lo lejos, todavía religiosamente impactado y con alguna tara por allá de no me lo merezco. Nosotros como personas maduras debemos entender ya que no nos lo merecíamos, pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo Jesús hemos sido aproximados al Padre. Para desarrollar todo nuestro no sé si decir mejor, digámoslo así, nuestro potencial de hijos, debemos captar la gran dimensión de que tenemos un Padre Celestial que ha decidido que seamos sus hijos. No fuimos nosotros los que decidimos ser hijos de Dios, porque a veces da la impresión de que unos son más amados por Dios que otros. Si uno lee a Juan en su evangelio, dice: y el discípulo amado, el discípulo que él amaba, se refería a él mismo. Entonces los otros 11 yo no sé cómo reaccionaban como a tanto cariño y afecto, pero realmente Juan
es el prototipo de persona que nosotros debemos imitar para sentirnos hijos del Padre. Sí, de pronto Judas lo podría tener otra versión del Padre como, yo lo negué, yo lo vendí. El otro, Pedro, se demoró el Señor Jesús le tuvo que decir 3 veces, me amas. A Pedro había que decirle 3 veces las cosas, ¿cierto? Yo que negué al Señor, qué pena, qué vergüenza, qué amargura. No, esa no es. Tampoco podemos tener la de Tomás. ¿Sí será que yo soy el Hijo del Padre? O sea, nosotros no tenemos que meter la mano como la tenía que meter Tomás. Realmente nosotros somos hijos de Dios. Y punto. ¿Y por qué? Porque a Dios se le antojó de que seamos hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, recuerde, usted no solamente se llama hijo o se llama hija de Dios. Usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Y no tiene que hacer ningún esfuerzo para lograr eso. Se lo entregaron en bandeja de plata. Entonces, cuando entramos como en esa especie de gimnasio espiritual en donde nos enseñan que es por esfuerzo las cosas, esto no tiene nada que ver acá. Ahora, hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios, es otra forma de decir nacidos de nuevo. Porque todos los seres humanos son creados por Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. El versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, lo vuelvo a leer, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, me gusta esta, es más jurídica, de ser hijos de Dios. Derecho de ser hijos de Dios. Uno tiene que entrar al pensamiento del Espíritu Santo en las palabras que colocó en cada uno de los apóstoles. Este nuevo nacimiento me relaciona íntimamente con Dios y relaciona a Dios íntimamente conmigo. Pablo usa otros términos como que hemos sido adoptados, pero es exactamente lo mismo. Cuando Pablo dice adoptados, ¿cierto? Lo que está diciendo es nacidos de nuevo y con todos los derechos y privilegios de hijo. Realmente ahora entendemos que el Señor Jesús es el heredero, pero ahora también entendemos que nosotros en Cristo Jesús somos coherederos, con todo el acceso al patrimonio del Padre en la extensión de su palabra, para que seamos llamados hijos de Dios. El efecto de ser llamado hijo o hija de Dios, ese valor que tiene esta confesión, digámoslo así, no lo valora todo el mundo. Mejor dicho, no lo valora el mundo. Usted y yo ahora medio entendemos este privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero vaya, hable esto con alguien que no ha nacido de nuevo, o vaya, hable esto con alguien que nacido de nuevo todavía no ha empezado a renovar su entendimiento. A raíz de esto que Juan acaba de decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hay una reacción en el sistema que nos rodea, porque recuerden que somos luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. Nosotros estamos avanzando hacia un final glorioso a nuestro encuentro con Él, pero el sistema del mundo y todos los que están enfrascados en el sistema del mundo también avanzan hacia un final tenebroso para ellos. Entonces, ese acompañar de el trigo y la cizaña, porque recuerde que el trigo, dijo el Señor Jesús en una de sus parábolas, son los hijos del reino, y la cizaña son los que no han nacido de nuevo, por lo tanto están bajo la potestad de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, para que seamos llamados hijos de Dios. Esa aseveración que Juan acaba de decir, dice: por esto el mundo no nos ¿qué? No nos conoce. Es más, el sistema del mundo nos aborrece, y tiene por qué. Como resultado entonces de ser hijos de Dios, el mundo no nos conoce, el mundo no nos va a aplaudir. Es más, los hijos del mundo ni siquiera nos pueden ver como hijos de Dios. A ellos les parece eso como nos parecía a cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia de tener personas alrededor suyo creyentes en la sana doctrina
y usted y yo tal vez sin haber nacido de nuevo, uno se los miraba como raros, rarísimos, como gente como de segunda, si se pone a ver, y resulta que era al revés. Pero ¿cómo íbamos a poderlos observar y cómo nos pueden observar ahora si no tienen los ojos para eso? Entonces, el mundo no nos ve ni nos puede ver como hijos de Dios. Entonces, esta actitud de las personas que están en el mundo hacia Dios es comparable, dice un hombre llamado Agustín, un pensador cristiano, a aquel enfermo que no se quiere dejar hacer el tratamiento que el médico le ofrece para salvarle la vida. No, gracias, no voy a tomar esa medicina. Usted va al médico, bien testaruda, por fin lograron que fuera al médico, y el médico le manda la receta y dice, no me la voy a tomar. Esa es más o menos la actitud del ser humano que está involucrado en el mundo y en su sistema frente al ofrecimiento de Dios, porque Dios lo que nos está ofreciendo es: ¿quieren ser mis hijos? Ciudadanos del mundo, ¿quieren ser mis hijos? Sí. ¿Quieren cambiar de ciudadanía? Sí. ¿Tienen que aceptar a Jesucristo como suficiente Salvador? No. No, yo llego a mi manera, lo haré a mi manera, como dice el Salmo del Despecho. Ahora, por esto el mundo no nos conoce. Ahora, miremos qué interesante, para que no nos vamos creyendo más de lo que somos, que de hecho ya es una gran cosa ser hijo de Dios. Aunque somos hijos de Dios, no somos el centro del asunto. ¿Por qué la gente del mundo no nos conoce? Mire, puede ser su mamá, si no ha nacido de nuevo. Puede ser su papá, si no ha nacido de nuevo. Su preciosa esposa, si no ha nacido de nuevo. Su precioso marido, si no ha nacido de nuevo. A usted y a las cosas de Dios las va a mirar de esa manera, negándose a ella, porque el efecto de no conocerla a usted o de no conocerlo a usted es porque no conoce a Dios. Juan dice, porque no le conoció a Él. Entonces, si un ser humano no conoce a Dios como Padre, si un ser humano no conoce a Cristo como Hijo, si un ser humano no conoce el ágape divino que hay en Cristo, si un ser humano no conoce a los creyentes como hijos de Dios, es efecto de no conocer a Dios, porque el que conoce a Dios automáticamente empieza a ver las cosas como realmente son. El ejemplo está regado por todas las Sagradas Escrituras. Andrés, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, va y llama a otros, entre ellos a Pedro, y le dice: ven, hemos hallado al Cristo, al Mesías. Él ya lo había visto. Por ahí uno dijo, después en el mismo Evangelio de Juan, cuando dicen que Jesús es de Nazaret, de Galilea, alguien dice: miren a ver si de Nazaret alguna vez ha salido algo bueno. Esa es la posición de alguien que no ha conocido a Cristo Jesús. Entonces, el meollo del asunto es la persona de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús dice en Juan 14 que el que lo ha visto a Él, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre, porque no le conoció a Él. Bien, ahora Juan nos recuerda el trato que debemos tener, la dulzura que, miren, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 habla de dos características, digámoslo así, de la personalidad del Señor Jesús que uno no encuentra como en todos lados. Él les dice a los de Corinto: os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Me habla de un Jesús tierno y manso, y les está rogando en un contexto en el que se deben defender de las falsas doctrinas y de la vida carnal que los asediaba. Y Pablo no echa mano de un regaño o les amenaza con el lago de fuego y azufre, sino que los impulsa a la sana doctrina y a la vida del Espíritu, diciéndoles la ternura y la mansedumbre de Cristo Jesús. Este es el trato que Juan también tiene. Amados,
agapados. La cortesía y la cordialidad entre nosotros no es algo perdido a pellizcos en la casa. ¿Recuerdan que en la casa le decían a usted, salude pues, diga buenos días, que el que llega lo saludan y el que se va lo despiden, que no ponga los pies sobre y detrás de eso iba un palazo, un pellizco? Aquí no. En esta naturaleza de nacidos de nuevo, estas cosas no es sino empezarlas a desarrollar. La cordialidad debe ser impresionante entre nosotros. Aquí no estamos frente al galán que le abre la puerta del autobús a la futura novia para que se suba y le da la mano para que pase la máquina registradora. No, eso es algo que naturalmente un ser humano puede hacer. Aquí estamos hablando del trato cordial entre nosotros. Casi que nos debemos desvivir el uno por el otro. Pablo ya dijo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Deberíamos ser los primeros en cederle el puesto mejor al otro, no en buscar el mejor para mí. Deberíamos ser los más cordiales en el trato. Una persona, escuche bien, que todavía siga haciendo alarde de que yo soy así porque en mi casa me criaron así y porque los paisas y porque los hombres somos así, esa persona tiene un pequeño inconveniente. No se ha enfrentado aún sinceramente con la mansedumbre y la ternura del Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si usted ve todavía hermanos ásperos o lijas por ahí, son personitas que hay que orar para que Dios las toque y las ilumine. No es orar para que las golpee y las elimine, no, sino para que las toque y las ilumine con su mansedumbre y con su ternura. ¿Me estoy haciendo entender? Esto es tremendamente impresionante. Entonces, amados, Juan parte de la base de que nosotros ya entendimos. Él supone que entendimos porque más plastilina para donde dice, amados, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ese ahora marca un hasta aquí. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios ahora que estamos en este cuerpo biológico, y también somos hijos de Dios en su venida, porque no es que seamos casi hijos ahora y vamos a ser hijos plenamente cuando el Señor Jesús regrese. No, cuando Él dice ahora somos hijos de Dios, me está diciendo usted no postergue el sentirse y el ser lo que realmente es un hijo, una hija de Dios cuando Él aparezca. No, usted es hijo de Dios desde ya, y como hijo de Dios desde ya usted debe desplegar el ágape del Padre casi que automáticamente, no solamente en el presente sino también en el futuro, no solamente de día sino también de noche, no solamente cuando lo estén viendo sino también cuando no lo están viendo, porque ahora usted es hijo de Dios. Y aunque el mundo no nos reconoce, Juan también nos dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El hecho de que no se ha manifestado nuestra naturaleza de hijos de Dios a la gente del mundo y la gente del mundo no lo reconozca, no significa que usted y yo ya no seamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, lo que pasa es que para ellos todavía no es manifiesto, así como no lo era manifiesto en su momento para nosotros los que ya eran hijos de Dios. Porque para poder conocer a Carolina, por ejemplo, como hija de Dios, debo conocer primero al Hijo de Dios, con H mayúscula. Una vez conozco al Hijo de Dios, ya sé reconocer quién es hijo de Dios, quién es criatura de Dios, pero también me va a lanzar a cómo comportarme con los hijos de Dios y con la humanidad en general. Cuando dice no se ha manifestado lo que hemos de ser, también nos está haciendo un llamado a que debemos madurar y debemos crecer, debemos desarrollarnos. Todos disfrutamos de cómo los hijos van creciendo, cómo van dejando sus escarpines. ¿Todavía usan o no? Sí, sus escarpicitos, después van a primero sus paticos, después a sus primeras chanclitas, y pronto les va creciendo el pie hasta que no hay ni con qué hacerle unos zapatos. De la misma forma, Dios, que ve en nosotros hijos e hijas, se goza en la madurez que vamos desarrollando. Cuando dice entonces, si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que hemos de ser nos habla de lo maravilloso que será realmente la manifestación completa cuando Jesús en su reino venga, y entonces aquellos que durmieron
sinónimo de murieron en Él, sean resucitados y vendrán con Él, y los que al momento del Señor Jesús venir estén vivos, sean transformados y en un solo grupo se unirán para siempre con Él en una reunión que se realizará en las nubes. Y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Y dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice Juan, seremos semejantes a Él. Quiero aterrizar un poquito. Para Juan es muy importante este tema, porque realmente es el tema más importante. No hay otro tema. El tema de, ya lo vimos, que la unción del Santo está en nosotros. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que esa unción del Santo nos enseñará todas las cosas. Cuando Juan nos dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, no se está refiriendo a todas las cosas de todas las cosas. Se está refiriendo a todas las cosas de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. No hay tiempo para más. Pero a mí en la casa me dijeron que no hay tiempo para más. Es que sí, tú eres hijo e hija de tu papá y de tu mamá biológicos, claro, buena gente que fueron, pero es que ahora tienes acceso a una paternidad que ellos no te pudieron dar, y es la paternidad del Padre Celestial. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, desarrolla muy bien el concepto. Dice que ahora somos hijos de Dios, él lo dice a su manera, y habla de una cosa que se llama la disciplina, porque ¿qué hijo es aquel al cual su padre no disciplina? Porque si se nos deja sin disciplina, sin este conocimiento glorioso que debemos desarrollar, seríamos tratados como bastardos, como ilegítimos y no como hijos. Esto es maravilloso. Entonces, yo ahora soy miembro de una familia, de la familia de Dios. Pablo ya lo dijo en Efesios capítulo 2, creo que en el versículo 11 más o menos, dice que ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces, Juan me está hablando del momento presente hace 2000 años para él, el momento presente nuestro, después de 2000 años, ahora para nosotros, pero tanto para él en su presente de hace 2000 años, como para nosotros en nuestro presente hoy, 2000 años después, hay un futuro, y es el retorno del Señor. Y tanto en este momento presente que tú y yo vivimos en esta generación, como en ese futuro glorioso, en el advenimiento del Señor, seguiremos siendo hijos de Dios como lo somos ahora. Por eso debemos dedicarnos a desarrollar esto en nosotros, porque Juan conjuga lo presente y lo futuro de los hijos de Dios. Es decir, nosotros hemos recibido en su primera venida la paternidad, y en su segunda venida vamos a recibir la certeza completa de esa manifestación de la paternidad de Dios en nuestras vidas. El 2:5 de Hebreos, no se canse nunca de ese versículo y explórelo en diferentes versiones. Dice el escritor a los Hebreos, porque estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir. Todo esto es temporal, pasajero, completamente todo. La dimensión de lo que Juan me está hablando acá es un llamado a la eternidad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice Juan, seremos semejantes a Él. No es que está diciendo que ahora no somos semejantes a Él. No, lo que me está diciendo es que ahora somos como el Señor Jesús, hijos, y cuando se manifieste también seremos como el Señor Jesús, hijos. No hay un proceso gradual en esto, lo es uno desde ya. O usted es hijo cuando cumple la mayoría de edad. No, usted es hijo desde que nace en lo natural, y cuando cumple la mayoría de edad también sigue siendo hijo. Algo así como para tener un ejemplo terrenal. Ahora, ese evento futuro, Pablo lo llama también, lo veremos cara a cara. Conoceremos como realmente fuimos conocidos, dice en una de sus cartas. Seremos semejantes a Él. Ahora, ¿por qué seremos semejantes a Él? Porque le veremos tal como Él es. Permítame la combinación de Pablo y Juan, porque en diferentes palabras
dicen lo mismo y nos abren mucho los ojos. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, Pablo dice, porque por fe andamos, no por qué. ¿Es 5:17 o 5:7? Si me ayudan con eso, por favor. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya como estamos libres de las añadiduras, de esa miopía que teníamos, entendemos que cuando el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, está hablándonos de la convicción completa que ahora tenemos del retorno del Señor, que aunque no la vemos, sabemos que es real. Entonces cuando Pablo asegura y dice que por fe andamos, no por vista, me está diciendo que mientras esté en esta vida biológica, veo la gran mayoría de eventos futuros por fe. Cuando esos eventos lleguen y yo esté ahí, ya no necesitaré la fe, porque ya estaré viendo lo que creí. Entonces, sí, es un privilegio andar por fe y no por vista, pero yo quiero llegar ligero a ver, para no tener que estar creyendo, sino viendo. Porque lo que se espera, aún no lo he visto, lo veo por la fe, pero cuando ya esté ahí, no tendré la necesidad de la fe. La fe realmente es maravillosa, pero es temporal. Lo que necesitamos es rápidamente entender que cuando Él dice, porque le veremos tal como Él es porque todo lo que ahora usted y yo hablamos, lo hacemos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Todo esto me lo dice Juan. Ahora, Juan tiene una capacidad de síntesis impresionante que parece que Pablo, aunque también la debió haber tenido, no le interesaba manifestarse en ella, sino que escribía cartas enormes. Juan en una carta de 5 capitulitos me habla prácticamente lo que Pablo me habla en primera, segunda de Timoteo, primera, segunda de Tesalonicenses, todas estas cartas que escribió el buen hombre. Bien, debe ser porque un soltero tiene más tiempo, Juancito era casado. Bien, porque le veremos tal como Él que es. Ahora, viene a hablar de otro patrimonio que nosotros tenemos que se llama la esperanza. Esperanza es más que una señora que se llama Esperanza. Esperanza es algo más que yo pensar que mi situación financiera va a cambiar. Esperanza es algo más que pensar que esta situación de enfermedad también va a cambiar. La esperanza de la que está hablando aquí el apóstol Juan es una esperanza de haberlo visto por la fe en la primera venida y de llegarlo a ver por la fe en la segunda venida. Juan y los de hace 2000 años que tuvieron el privilegio de ver al Señor y estar con Él físicamente, no sé si tuvieron una ventaja o nosotros somos los que tenemos la ventaja sobre ellos, porque mire que nosotros estamos 2000 años después del evento de la primera venida y estamos esperando la segunda. Es tanta la fe que el Señor nos ha dado que podemos, sin haber estado hace 2000 años en su primera venida, creer que vino. Y es tan preciosa la fe que nos ha sido dada que sin haberlo visto con estos ojos, lo hemos visto por la fe hace 2000 años y estamos confesando que lo veremos en su regreso. Yo no sé cuál de los dos necesitará más fe, si el que estuvo allá o los que estamos acá en la mitad del sándwich entre su primera venida y la segunda. Es algo glorioso del Espíritu Santo. Entonces cuando Él dice, y todo aquel que tiene esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice el apóstol, se purifica a sí mismo. Juan tiene la capacidad de hablarnos de cosas gloriosas como las que acabamos de ver. Si usted escucha después un poquito de esto nuevamente, va a entender un poquito el calibre de lo que estamos mirando. Pero de pronto ahora Juan llega y nos aterriza. Tenemos la convicción, como acabamos de ver, de lo que el Señor Jesús hizo en la primera venida. La convicción, como acabamos de ver, de lo que el Señor Jesús hará en su segunda venida. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con mi momento presente para mantenerme en lo que ya hizo y esperar lo que va a hacer? Entonces Juan me dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo Jesús, porque recuerden que la unción nos ha sido para entender todas las cosas de Cristo Jesús,
él habla de se purifica a sí mismo. Cuando habla de se purifica, es porque, gracias, Juan no me está diciendo, entre más esfuerzo usted haga, más puro va a ser. No. Él lo que me está diciendo es que para poder caminar en luz, debo vivir agarrado de la mano del que es luz. Y para poderme llamar cristiano, debo vivir de la mano de Cristo. Y eso me lleva a vivir una vida coherente con lo que he creído. Por lo tanto, cuando él dice que uno se purifica a uno mismo, no es por nuestra fuerza, sino que en la medida en que renovamos entendimiento, entendemos la dimensión de este asunto. Entonces también podemos entender con misericordia aún aquellos creyentes y aquellas personas que se confiesan devotas del Señor y pías del Señor y posiblemente han nacido de nuevo, sumergidas en las obras de la carne, sea cual sea las obras de la carne. Usted puede ver un creyente borracho, usted puede ver un creyente robando, usted puede ver un creyente haciendo chismes, usted puede ver un creyente incrédulo, usted puede ver un creyente. Estas personitas son personas que se han negado el privilegio de ahondar en el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Porque al ahondar en el conocimiento de la persona de Cristo Jesús, no intelectual, sino vivencial, ese mismo conocimiento les da argumentos para decir: esto no es lo mío, yo no soy para esto. Es más, Juan ya nos lo dijo en el capítulo 2, ya no estoy para darle gusto a las cosas del mundo, ni para ir tras los deseos de la carne o de los ojos, de estas situaciones que al mundo le parecen normales. Y no estamos hablando de ser fanáticos o religiosos, estamos hablando de ser coherentes con lo que decimos creer. Entonces dice, se purifica a sí mismo, así como él, hablando de Cristo Jesús, es que puro. O sea, si yo creo en una persona que es pura y esta persona pura me ha dado la oportunidad de nacer de nuevo y me ha dado su naturaleza, yo tengo suficiente arsenal para comportarme como Jesús se comporta. El 2:6 de Primera de Juan dice que debemos andar como él que anduvo, porque nos ha dado las herramientas para poderlo hacer. Entonces, porque Cristo es, nosotros somos. Y es por esto que nosotros somos como Cristo. Cuando Él dice que seamos semejantes a Él y seremos semejantes a Él, es porque una vez nacidos de nuevo, ya tenemos las herramientas suficientes que no teníamos cuando no habíamos nacido de nuevo. Mire, si no, una persona no nacida de nuevo, uno mismo, antes de nacer de nuevo decía, por ejemplo, los que teníamos la obra de la carne, de los narcóticos o de las bebidas alcohólicas. Yo recuerdo muy bien en la época de la cual me avergüenzo de borrachín, salía uno de la casa bien bañadito, bien perfumadito, y decía, hoy no voy a beber, 6 de la mañana, 7:15 ya se había tomado el primero. ¿Por qué? Porque el querer hacer el bien uno lo conocía, pero de ahí a hacerlo hay mucho que, porque esclavo de la naturaleza del pecado uno cometía ¿qué? Pecados. Pero ahora no, resulta que yo ya no soy esclavo de la naturaleza del pecado, sino que me ha sido dada una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es para desarrollar la vida del Espíritu. Por eso dice, así como Él es puro, la persona se purifica a sí misma. Se purifica a sí misma, así como Él es puro. Mire que no está colocando la fuerza en la personita que se purifica a sí misma, sino en aquel que es puro y por lo tanto, por haber creído en Él, yo soy puro ahora. ¿Sí me hago entender? No es por mis fuerzas. Ni siquiera tengo que hacer esfuerzo para no pecar. Eso es lo que Juan me va a llevar a concluir. Usted dirá, John, pero es que es muy difícil. Claro, todos hemos dicho eso y todos queremos escudar nuestra falta de dedicación en eso, pero Juan nos va a mostrar que no es así. Una vez Juan nos muestre que no es así, nos va a decir cómo es y cómo desarrollar este nuevo entendimiento. Y ataca de frente. Juan no tiene tiempo para peinar moños y que de pronto se me asusta, de pronto ahí no vuelve. No. Juan va al grano. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley.
Entonces retrocedamos. Todo aquel que comete pecado, ya vimos en el capítulo 2 de esta misma carta, a partir del versículo 1, que cuando aquí dice todo, se está refiriendo a que es posible que el creyente peque. ¿Ya? Es posible que el creyente peque. Eso ya lo vimos allí, y si lo quiere desarrollar, pues retroceda a esa parte de la conferencia. Pero cuando él dice todo, también se está refiriendo al no nacido de nuevo, porque es que no hay dos sacrificios para los pecados y el pecado. El mismo sacrificio del Señor Jesús en la cruz sirve para aquellos que no han nacido de nuevo y se reconcilian con Dios, como aquellos que naciendo de nuevo pecaron y necesitan restaurar su comunión con Dios. Entonces, tanto el no nacido de nuevo como el que se ha nacido de nuevo y pecan, a esos Juan les dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pablo lo habla de otra manera en 1 Timoteo capítulo 1. Dice que la ley es buena si uno la maneja legítimamente, porque la ley no ha sido dada para el justo, sino para sancionar al pecador. Claro, entonces si yo me pongo en el terreno de la carne, automáticamente la ley de Moisés me cae encima, porque la ley de Moisés ha sido dada para sancionar al pecador. Bien lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, que el amor, el gozo, la paz, amor, gozo, paz, fe, hago, papa, bebo, fe, mate, esas 9 cosas, dice que el que practica tales cosas, la ley no lo sanciona, porque vive en el espíritu. Pero el que vive en las obras de la carne, la ley le cae encima. Entonces no es que Dios esté jugando conmigo como si fuera un títere, sino que yo soy el que estoy jugando con la nueva naturaleza que Dios sí me ha dado. Y me escudo en la falta de conocimiento para decir: es que es muy difícil. Juan me va a mostrar que no. Porque pecar, según Juan y toda la escritura, es quebrantar la ley de Dios. Sin embargo, para el nacido de nuevo que peca, la situación tiene una doble presión, y es que él ya fue rescatado de esa vida de sujeta a naturaleza pecaminosa y de pecados, y ahora está quebrantando no solamente la ley de Moisés, sino la ley del reino, que está basada en el amor de Dios y el ágape de Dios. El que cumple el ágape de Dios cumple la ley, porque el que agapa no le hace daño al prójimo, y la gran mayoría de pecados, si no todos, es lesionar al prójimo, además de lesionarse a uno mismo y ofender a Dios. Entonces ahí es donde Juan me va a abrir el entendimiento y me va a meter en el entendedero, que por fin entienda. Infringe también la ley. Y él explica, está de afán pero tiene tiempo. Pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Entonces, a ver, recapitulemos, porque si uno no lo toma bien, se abate sin necesidad y piensa que no hay solución. Lo normal para un creyente es no pecar. Lo normal para un creyente es permanecer en Cristo. De manera que cuando un creyente peca, está rompiendo el amor que Dios ha depositado en él, que es el que le da la permanencia en su comunión con la Trinidad y con los demás. Entonces, en otras palabras, si permanecer en Dios es agapar, irme al pecado es odiar. ¿Y qué odio? Odio muchas cosas, pero entre ellas decido habitar en la ira de Dios manifestada en la ley de Moisés, en vez de vivir confortablemente en el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y además estoy lesionándome y estoy lesionando a aquellos contra los cuales peco o con aquellos con los cuales peco. Entonces, al actuar así, estoy dejando que la egolatría, el amor, el exceso de amor por mí mismo, me dé satisfacción a aquellas conductas en las cuales estoy incurriendo, pero siempre va a ser en perjuicio de los demás. Por eso dice, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces Juan inmediatamente me tira el salvavidas correcto, porque acaba de colocar el dedo en la llaga y me dice: y sabéis que Él, cuando dice ahí Él, es Cristo Jesús, apareció para quitar ¿qué?
nuestros pecados, porque recuerden que Jesús vino al mundo para salvar al mundo y no para condenarlo, porque además el mundo ya estaba condenado. Entonces, como el mundo ya estaba condenado y ahora la persona que no ha nacido de nuevo, fuera de eso dice, no lo conozco y no los conozco a ustedes, no es que se condenó por no haber creído, sino que ya venía condenado y siguió derecho y fue más impulso. Y el creyente que ya fue salvo, apartado para una vida santa con Dios, está luchando sin necesidad, en vez de dejarse vencer por el conocimiento, y el amor de Dios empieza a fluir en él de manera natural, porque no hay que hacer ningún esfuerzo para esto. Por eso Juan dice con tranquilidad, porque además él piensa que ya los 21 capítulos de su primer evangelio nos saturan, los tenemos a flor de piel, somos juaninos. Y Apocalipsis, pues no, vivimos allá nadando y navegando, así que las 3 carticas para él ya son como una cuñita nomás. Y sabéis que él, ¿quién? El Señor Jesús apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Recuerden que en la ley de Moisés los pecados solo se cubrían hasta el siguiente año, en donde volvían a confesar los que habían cometido, los que estaban cometiendo, y esa relación era muy harta. ¿Por qué? Porque era una relación completamente de culpa. No siempre estaba pensando la embarré. Pero ahora aparece en el nuevo pacto Cristo Jesús, y la sangre de Cristo Jesús, que no es como la de los machos cabríos, que no es como la de los animalitos aquellos puros y perfectos, pero criaturas al fin y al cabo, simplemente cubría el pecado pero no lo quitaba. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que ¿qué? ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Entonces dice Juan: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Volvemos al punto, el privilegio que nosotros tenemos de estar en la mitad del sándwich, entre la primera venida y la vemos por fe, qué bonito eso, y la segunda venida y la vemos por fe. Con razón el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que sin ver ¿qué? Creen, ¿cierto? Bien, ese fue un regaño para los 12 y fue una caricia para nosotros. Cuando Él dice apareció, es porque ese fue el motivo de su primera venida. El Señor Jesús en su primera venida apareció para quitar los pecados y para darnos una nueva naturaleza que no estuviera sujeta al pecado. Entonces no solamente quita nuestros pecados, sino la naturaleza pecado. Entonces, el gran obstáculo que había entre Dios y la humanidad era el pecado, y para eso vino hace 2000 años, para quitarlo. Una vez quitado, nosotros somos libres para relacionarnos con Él. Pero entonces dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado ¿en quién? O sea, en Cristo Jesús, por mucho que le esculquen, no es como en el proverbio que dice que si uno bate la leche le sale mantequilla. En otras palabras, en paisa sería: el que busca ¿qué? Encuentra. Búsquele al Señor Jesús, no le encuentra. Búsquenos a nosotros y de pronto claro que sí. Pero Él está echando mano, Juan, no de la naturaleza caída del hombre, sino de la naturaleza divina de Cristo, para darnos sustento. Y Juan lo que me va a decir es que así como Él quitó el pecado hace 2000 años y no hay pecado en Él desde siempre y para siempre, me dice que yo, y me incluyo en todo aquel que permanece en Él, en su luz, en su vida, la permanencia me garantiza obediencia. Recuerde que nosotros obedecemos porque amamos, no es que obedecemos para amar. Aquí nosotros no estamos tratando de impresionar a Dios, aquí nosotros estamos derramándonos en gratitud a Dios por lo que Él hizo. Por eso Juan asevera de esta manera: todo aquel que permanece en Él, ¿qué? No peca. ¿Por qué? Porque si estoy en Cristo Jesús, no peco. Si estoy ocupadito y ocupadita en la vida del Espíritu, pues no tengo tiempo para darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que me ataca. Entonces no peca. Pero y dice, sí, claro. Pero entonces supongamos que esa santidad es progresiva, pues se va en un proceso gradual a esa santidad, y supongamos de alguien que peca. Sí, como al inicio hablamos, pastora, él nos dijo, ¿sí? Juan, y lo hemos venido aseverando durante toda la carta, claro, nosotros somos hijos de Dios cuando Él venga. Pregunto,
Somos hijos de Dios, ¿cuándo? Creímos, y desde ya. Pero ese conocimiento y esa verdad que está completa en Él, la tenemos que desarrollar en nosotros. Y Juan, esa intervención está muy buena, pastora, porque Juan lo que me está enseñando acá es a salir de ese pantanero en el que como creyente me mantengo, pecando y confesando, y pecando y confesando, y pecando y confesando, y no salgo de ahí. Y Juan me está enseñando acá es que es por falta de conocimiento en la persona de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús están escondidas todas las riquezas. Entonces, por eso es que Él viene a aseverarme aquí. Mire que Él es, aunque es categórico, me viene dando la solución desde hace rato, desde que me dijo allá en uno de los capítulos anteriores: abogado tenemos, ¿a quién? A Jesucristo el justo, ¿cierto? Entonces, todo aquel que peca, bueno, Juan también está hablando con personas que, si no son maduras, por lo menos aspiramos a madurar. Entonces Él le habla a uno sin ningún temor a ofendernos o a lanzarnos en una espiral de autocompasión y de miseria de no lo voy a lograr. No. Cuando Él dice: todo aquel que permanece en Él, en Cristo Jesús, no peca, es porque es real. Mientras yo estoy consciente y permanente en Cristo Jesús, no estoy ¿qué? No estoy pecando. Pero dice: todo aquel que peca, o sea, obra por fuera de Él, automáticamente cae. Y por eso dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces es la solución que Juan nos está dando, para que todo aquel que le ha visto le conozca, para que realmente entendamos qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Juan me está diciendo: todo aquel que peca no le ha visto. Es una sanción muy fuerte, pero es real. Entonces, por fuera de Él, lo que me está diciendo Juan es automáticamente estar en pecado. Y no le ha visto, porque verlo, según Juan, guardando coherencia, es haber nacido de nuevo, y haber nacido de nuevo es aferrarme a la permanencia en Él, porque una vez le conozco, yo no quiero irme de ahí. Conocerlo, entonces, según Juan, es conservarnos en comunión e intimidad con Él. Al conservarme en comunión e intimidad con Él, cosa que no es imposible, me mantiene en la esfera correcta de la vida del Espíritu. Por eso no podemos quedarnos solo con la impresión de lo que vimos hasta ahora, que se nos acabó el tiempo, sino que tenemos que agotar toda la lectura juiciosa, si por lo menos no juntos, sí de manera individual, de lo que la carta nos dice. Yo sé que a la gran mayoría se nos pueden presentar obstáculos para hacer presencia, pero esto está en YouTube. No es sino tomar seriamente desde el capítulo 1 de Primera de Juan, que ya está montadito, y nos puede alcanzar acá hasta donde estamos, y lo vamos a desarrollar, si nos permite, hasta el capítulo 5. Lo que Juan nos está entregando acá por el Espíritu Santo es una gran victoria. Una victoria ya ganada. Lo que pasa es que no sabemos, que es como el que está durmiendo en un colchón donde hay guardados pongámosle $2 millones nomás, y tiene los servicios cortados, tiene todo mal, todo atrasado, y durmiendo en la bendición. Sí, eso es lo que le pasa a muchos creyentes, y es que tienen la bendición pero no viven la vida victoriosa, porque sencillamente pues no han roto el colchón. De eso se trata. Amado Padre, gracias por este tiempo en el que podemos compartir de tu palabra y abrirla y permitirnos que la misma palabra también nos abra. Espíritu Santo, permítenos mirar que cuando nos aproximamos a leer la Biblia o a escucharla, eres tú el que está hablando con nosotros. A veces de manera infantil, si decimos es Pablo, es Juan, es Marcos, es Lucas. No, eres tú. Te tenemos descubierto, Espíritu Santo. Y si has permitido que 66 libros de la Escritura se escriban y se guarden y se conserven, es porque te encanta hablar con nosotros. Permítenos también a nosotros que nos sumerjamos en la bendición de hablar contigo constantemente a través de las Sagradas Escrituras. Y el idioma del reino son las Sagradas Escrituras. Ese es el idioma que tú has decidido hablar con nosotros en todas las generaciones y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te amamos. Amén.
y amén.